Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy que no quepo en mí de la emoción de tenerlos aquí hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, especialmente si son fans acérrimos de las telenovelas turcas y el romance con mayúsculas. Vamos a hablar de Burak Özçivit y Neslihan Atagül, y la supuesta historia de amor que nunca fue, o tal vez sí. Sí, sé que han pasado años desde que estos dos talentos turcos nos cautivaron en la pantalla con su química innegable en la serie Kara Sevda, o Amor Eterno como la conocemos en algunos países de habla hispana. Kemal y Nihan, una pareja que nos hizo suspirar, llorar, reír, enfurecer y creer en el amor verdadero, incluso cuando las circunstancias parecían absolutamente imposibles. Un amor que desafiaba clases sociales, intrigas familiares, villanos maquiavélicos y, sobre todo, el destino. Pero, ¿qué hay de la relación entre los actores que les dieron vida? La verdad, las cosas no fueron tan románticas como podríamos haber imaginado, o tal vez sí, pero no de la manera que la mayoría de la gente cree. Antes de que nos adentremos en los detalles jugosos, recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Tenemos montones de contenido similar esperando por ustedes, desde chismes jugosos de celebridades turcas, análisis profundos de telenovelas que te harán verlas con otros ojos, listas de los galanes turcos más codiciados, y mucho más. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Porque aquí desmenuzamos el mundo del espectáculo turco con la misma pasión que tú sigues a tus personajes favoritos. Ahora, volviendo a Burak y Neslihan. La química en pantalla era innegable y eso, por supuesto, alimentó todo tipo de rumores. Se hablaba de un romance secreto, de miradas robadas fuera de cámara, de cenas clandestinas a la luz de las velas, de celos en los sets de grabación, de tensión palpable fuera de cámaras que cortaba el aire. Los fans obviamente deseaban que la magia que veían en la televisión se tradujera en una relación real, en un cuento de hadas moderno. ¿Quién no quería que Kemal y Nihan fueran pareja en la vida real? Era el sueño de todo fan de las telenovelas, la validación de que el amor verdadero sí existe, aunque sea en la ficción. Sin embargo, la realidad, como suele suceder, era bastante diferente. Tanto Burak como Neslihan estaban, y siguen estando, felizmente casados con otras personas. Burak Özçivit está casado con la también actriz Fariye Evcen, una de las caras más bellas de Turquía, una mujer que ha conquistado corazones con su talento y elegancia. Juntos forman una de las parejas más admiradas y seguidas del país, y tienen un hijo precioso juntos, Karan, que es la adoración de ambos y un mini influencer en redes sociales. Su relación es sólida y muy seguida por la prensa y los fans, quienes ven en ellos el epítome del amor y la familia perfecta. Por otro lado, Neslihan Atagül está casada con Kadir Doğulu, también actor, y su matrimonio es una de las historias de amor más queridas del mundo del espectáculo turco. Son una pareja que irradia amor y complicidad, y constantemente comparten momentos de su vida juntos en redes sociales, alimentando la admiración de sus fans. Entonces, ¿dónde radica el misterio? Pues bien, a pesar de que ambos actores tenían relaciones establecidas, los rumores de tensión en el set de Kara Sevda persistieron durante toda la producción. Se decía que la relación entre Neslihan y Fariye Evcen, la esposa de Burak, no era precisamente amistosa. De hecho, algunos medios turcos conocidos por su amarillismo y gusto por el drama, llegaron a afirmar que existía una rivalidad palpable entre ellas, alimentada por los celos profesionales y obviamente por la constante especulación sobre la química innegable entre Burak y Neslihan. Los rumores hablaban de indirectas en redes sociales, de desplantes en eventos públicos, de una competencia silenciosa pero feroz por el título de la actriz más bella y talentosa de Turquía. Nunca hubo una confirmación oficial de esta rivalidad, ni declaraciones explosivas ni portadas escandalosas. Pero el hecho de que Neslihan y Fariye nunca se hayan mostrado juntas en público, ni siquiera después de haber trabajado tan cerca, alimentó aún más los rumores. Los fans más observadores, esos detectives de las redes sociales que no dejan pasar ni un detalle, notaron que no se seguían en redes sociales y que evitaban mencionarse en entrevistas. Cada movimiento, cada like, cada comentario era analizado con lupa en busca de pistas que confirmaran o desmintieran la supuesta rivalidad. Era como un juego de espías en el que los fans se sentían parte de la historia. Pero vamos a ser realistas, la mayor parte de la información que circuló fueron especulaciones basadas en fuentes cercanas a la producción, o amigos de amigos. Es muy fácil crear una narrativa cuando hay tanta expectación alrededor de una pareja televisiva tan popular. Y seamos honestos, a la prensa del corazón, tanto turca como internacional, le encanta un buen drama.
Las historias de amor, desamor, rivalidades y escándalos venden y mucho. Así que la supuesta rivalidad entre Neslihan y Farideh era un filón de oro para los medios. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Burak y Neslihan son profesionales consumados. Supieron separar su vida personal de su trabajo y entregaron actuaciones memorables en Kara Sevda. La química que vimos en pantalla era producto de su talento actoral, de la buena dirección de la serie y de un guión que sabía cómo explotar la tensión romántica. No necesariamente de un romance secreto. Es importante recordar que los actores son, ante todo, intérpretes que utilizan sus habilidades para crear personajes creíbles y emocionales. Además, es importante recordar que las relaciones en el set de grabación pueden ser complicadas. Las largas horas de trabajo, la presión de los plazos de entrega, las demandas de los personajes, todo eso puede influir en la dinámica entre los actores. No siempre es fácil separar la ficción de la realidad, y es comprensible que en ocasiones surjan tensiones. Imagínense pasar horas interpretando escenas de amor apasionado con alguien que no es tu pareja, mientras tu pareja real te espera en casa. La situación puede ser incómoda, por decirlo menos. En el caso de Burak y Neslihan, es probable que la presión de interpretar a una pareja tan apasionada y la constante atención de los medios hayan contribuido a crear un ambiente de cierta tensión. Pero insistimos, no hay pruebas concretas de que haya habido un romance o una infidelidad. Lo que sí es cierto es que ambos actores tuvieron que lidiar con una enorme presión mediática y con las expectativas de los fans, quienes proyectaban sus propios deseos y fantasías en la pareja de la ficción. Lo que sí podemos admirar es la forma en que ambos actores manejaron la situación. A pesar de los rumores y las especulaciones, siguieron adelante con su trabajo y mantuvieron sus relaciones personales intactas. Demostraron ser profesionales y supieron proteger su vida privada de la mirada pública. En un mundo donde la privacidad es un bien escaso, Burak y Neslihan lograron mantener un cierto control sobre su imagen y su vida personal. En conclusión, la historia de amor entre Burak Ozçivit y Neslihan Atagül es, en gran medida, un mito creado por la imaginación de los fans y alimentado por la prensa del corazón. Si bien la química entre ellos en Kara Sevda fue innegable, no hay evidencia real de que haya habido un romance fuera de la pantalla. Ambos actores están felizmente casados con otras personas y han demostrado ser profesionales capaces de separar su vida personal de su trabajo. La supuesta rivalidad entre Neslihan y Farideh Evcen, aunque ampliamente comentada, nunca fue confirmada oficialmente. En definitiva, una historia llena de rumores y especulaciones, pero con poca base en la realidad. Lo que queda es el recuerdo de una pareja televisiva inolvidable y el talento de dos grandes actores que supieron cautivarnos con su interpretación. Y quizás una lección sobre cómo la ficción puede llegar a confundirse con la realidad, y cómo la prensa y los fans pueden crear historias donde no las hay. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya aclarado un poco las cosas sobre este tema tan comentado. Gracias por acompañarme hoy y por ser parte de esta comunidad. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hubo algo más entre Burak y Neslihan? ¿O creen que todo fue producto de la imaginación de los fans? ¿Piensan que la prensa y las redes sociales influyeron en la percepción pública de la relación entre los actores? ¿Creen que la presión de los fans puede afectar la vida personal de las celebridades? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber su opinión. Y no se corten, quiero leer sus teorías más locas y sus análisis más profundos. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima y recuerden, la verdad a veces es menos emocionante que la ficción, pero siempre es más importante. No se dejen engañar por las apariencias y no crean todo lo que leen en internet. Y sobre todo sigan disfrutando de las telenovelas turcas, porque al final del día, de eso se trata todo esto, de emocionarnos, de soñar y de creer en el amor, aunque sea solo en la pantalla. Hasta la próxima.